Feliz día a la audiencia y de compartir este conocimiento extraordinario, la edición número 26 de Construyendo Humanidad. Y quiero hablarle sobre una palabra muy interesante y ampliarla de Romanos, de esta epístola maravillosa de Pablo en el versículo 16, para que demos una profundidad a nivel antropológico de este asunto. Dice allí Pablo, repito, Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esto es interesante porque aquí nos está dando la dimensionalidad del Espíritu de Dios en el sentido impersonal y en el sentido, dijéramos, diverso o pluralizado en forma perfecta. Es decir, que es uno, pero es el todo porque está contentivo de infinidad de espíritus. O en otras palabras, es una infinidad de espíritus contenidos en la sumatoria, que es el total, que es la unicidad, que es el único, que es el todo. Y esto es algo interesante, porque no estamos hablando de espiritismo ni de espiritualismo, no. Estamos hablando teológicamente, a la luz de la ciencia pura, de el espíritu que habla aquí en la connotación específica del logo que habla Pablo. Y continúa. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y he aquí el gran tema. Nosotros hemos hablado de la obra, de la gran obra. Esa gran obra es edificar dentro de nosotros la Jerusalén celestial, y eso tiene que estar dirigido por un gran arquitecto. Y ese gran arquitecto es Dios, es nuestro Dios Padre Madre, que es nuestro divino Jehová interno o divino Elohim interior, del cual se refería Moisés en el Génesis, y que nuestro Salvador el Cristo nos los menciona como nuestro Padre. Lo que pasa es que le estoy agregando a esa naturaleza, no para corregirle las planas a él, sino con la amplitud de información teológica y antropológica al que me escucha, de que Dios es Padre Madre. Dios no puede ser la mitad. Eso es comprensible y no quiero profundizarlo porque ya lo he dicho varias veces. En todo caso, este divino Elohim, que es Padre Madre, y es lo que significa, lo vuelvo a repetir, no solamente la luz del hebreo, sino la luz de cualquier cultura. Cuando nosotros le hacemos dentro de nosotros ese templo, edificamos la Jerusalén celestial. En otras palabras, interviene nuestro ser, que es el creador de ese templo dentro de nosotros, que ya hemos dicho que requiere energía crística, logoica, solar, que está simbolizado por la sangre y el fuego y por el INRI de la cruz en el Calvario, pero también está reseñado en las palabras del Cristo cuando se dirige a Nicodemo y también cuando se dirige a la samaritana con el tema del nacimiento segundo y también con el asunto de el agua viva de vida que se la provee el esposo de la samaritana, que es la exhortación que hace el Cristo. Entonces allí sintéticamente vemos dos escenarios. Un escenario donde el Cristo se dirige a un erudito, a un rabí de Israel, y también se dirige a una, dijéramos, diferenciada socialmente, o en aquellos tiempos esa samaritana era clasificada, y en ese nivel social también dice la misma enseñanza. Y esto es algo maravilloso, ¿por qué? Porque es el ser. Es decir, necesitamos ser en el ser, que es Dios a nivel de filosofía. En todo caso, cuando afrontamos el tema a la luz de estos versículos de Romanos 8, en la voz de Pablo, tenemos la gran clavícula que no tiene discusión. Para ser herederos y coherederos del Cristo y de Dios, necesitamos padecer lo que Él padeció y necesitamos glorificarnos en lo que Él se glorificó. Aquí Pablo nos está enseñando en forma práctica e inequívoca que esto no es de creencia como estado emocional, no. Que esto no es de teoría como estado mental, no. Que esto no es convencionalmente, no. A nivel de intención, no. Ni tampoco es un estilo de vida, no. Ni es porque queramos ser buenos o distinguirnos, tampoco, no. El asunto es de edificar. El asunto es de hacer lo que el Cristo hizo. En otras palabras, si nosotros no vivimos lo que el Cristo vivió, no somos cristianos, no somos glorificados, no podemos crear la Jerusalén celestial, ni su espíritu está con el nuestro. Esto es incontrovertible y exacto. Ahora bien, ¿por qué insistimos en el conocimiento de construir humanidad a la luz de estos aspectos teológicos? Porque generalmente es lo que más conocemos. Porque en ciencia pura tenemos otros argumentos y tenemos, dijéramos, otro tipo de conocimiento. Pero la población generalmente casi no tiene acceso a ello. Y como estamos hablando es a la población mayor, me estoy refiriendo en este caso teológicamente. Entonces,
toda aquella persona que anhele realmente cristalizar el Cristo dentro de sí mismo y ser cristiano de verdad, no es suficiente en el estado en que está. Tiene que romper ese estado a través de una aspiración profunda. Pero eso no puede ser sino a través de un llamado del cual estoy exhortando, comprendiendo la libertad y el nivel de cada quien. Porque hay niveles de niveles, como dice Pablo, glorias de gloria, luz de luces, y también eso es respetable y entendible. Sin embargo, mi palabra va dirigida en este instante, siendo las 9:16 de la mañana, aquí y ahora, para que podamos construir una humanidad mayor dentro de nosotros. Es decir, crear el traje de bodas del alma y edificar la Jerusalén celestial, a la cual nos llama nuestro Salvador el Cristo, en la voz de Juan en Patmos, a través de la revelación o del Apocalipsis, para que Él pueda resucitar en nosotros. Porque ¿de qué vale que el Cristo nazca en Belén si no nace en nuestro corazón también? ¿De qué vale que Él muere y resucite en Belén si no muere y resucita en nuestro corazón también? Entonces, esta es una reflexión muy interesante, porque no puede ser posible, y estas palabras son parafraseando al quinto ángel apocalíptico descrito también por Juan en Patmos. Necesitamos comprender lo siguiente: si descendió el Hijo de Dios desde lo alto, y hay testimonio de ello y es histórico, pero es histórico porque es espiritual, primeramente. Entonces, el Cristo es impersonal y atemporal. Y según estas palabras de Pablo, el Espíritu es la sumatoria de espíritu y hace una unicidad del todo. Esto es matemáticamente demostrable. Pero ¿a qué punto voy con esto? De que no se necesita ser religioso ni místico, ni pertenecer a una institución de este tipo, de este perfil, para edificar dentro de nosotros la Jerusalén celestial. No, hay personas profundamente místicas, religiosas y cristianas que no son simpatizantes ni militantes de una institución, ni se congregan tampoco, porque no vayan a pensar ustedes que esto de la congregación antes era posible, ¿no? La congregación de los cristianos verdaderos fueron acosados, quemados, torturados, etcétera, allá en la Roma. Y eso significa que en otras civilizaciones los que conocen el misterio del Cristo han pasado por el mismo proceso. Entonces, esto de reunirse no es, dijéramos, una ley, así como se nos dice a veces. Ahora, quiero dejar esta reflexión hasta este punto. A los que nos escuchan desde la red,